Saludos a todos quienes nos están viendo a través del Facebook. No sé si nos salimos de la transmisión. ¿Nos salimos? No, estamos todavía en transmisión. Ahora yo estoy viendo el culto de la iglesia primera allá en Dallas. Quién sabe cómo le hice que ahora estoy viendo otro culto. Este, bueno, vamos a cerrar entonces esto aquí. Y si nosotros seguimos transmitiendo, pues entonces vamos a concentrarnos en la palabra de Dios. Hermanos, el tiempo ha avanzado, yo lo sé, pero quiero pedirles que, que pongamos atención a la palabra de Dios. Necesitamos definitivamente concentrarnos en, en la palabra de Dios, porque a eso hemos venido. Y es cierto, venimos también a alabar el nombre de nuestro Dios, venimos a gozarnos cantando, pero recuerden, nosotros somos adoradores de 24 horas, 365 días al año. No solamente 20 minutos o 30 minutos en la iglesia, ¿no? Somos adoradores de tiempo completo que nos reunimos los domingos para alabar el nombre de nuestro Dios. Así es que por eso les comento esto, para que nos pongamos en la perspectiva correcta, ¿sí? No solamente es alabar o bendecir, venimos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, y es muy importante escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Porque es a través de la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así como están en sus lugares, vamos a orar por nuestra hermana Dulce. Ella fue operada de sus ojos, vamos a orar por ella. Vamos a orar también por Félix. Algunos de ustedes conocen a Félix, de allá de Monte Ararat en Monterrey. Vamos a orar por ellos para que Dios traiga sanidad a sus vidas. Inclinen su rostro y vamos a orar. Padre, gracias nuevamente, Señor, por todo lo que nos has permitido hasta este momento. Antes de empezar, Señor, a meditar en tu palabra, queremos suplicarte, Señor, que seas con nuestra hermana Dulce, Señor, ahora que fue operada, para que su recuperación sea completa y podamos verle aquí en tu casa, Señor. Que su gratitud se manifieste, Señor, al estar en tu casa. Señor, en tus manos la ponemos. También te ponemos en tus manos a Félix, Señor, allá en Apodaca, Señor, allá en Monterrey. Señor, tú conoces, Señor, la enfermedad de él, una enfermedad grave. Señor, él está en tus manos. Te pedimos, Señor, que tú seas con él y con toda su familia. Y así cualquier otra persona, Señor, que en este momento esté pasando por alguna enfermedad, lo ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que tú tienes poder para sanar. Señor, y a eso apelamos. Te damos gracias. Y te pedimos, Señor, que ahora que vamos a considerar tu santa y bendita palabra, seas tú, Señor, quien hable directamente a nuestros corazones, y que ninguna palabra ociosa salga de nuestra boca, sino solo la necesaria para la edificación de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vayamos directamente entonces en el tiempo que nos queda, y lo vuelvo a mencionar, no quiero estar apurado, y si nos pasamos un poquito de tiempo, consideren esto. Es importante que atendamos con diligencia la palabra de Dios. Quiero hacer algunas preguntas, hermanos, a raíz de esta situación por la que está pasando ahorita nuestra iglesia hermana en Monterrey, Monte Ararat, allá en México. Me hice unas preguntas que quiero preguntarles a ustedes también. No sé si ustedes se hayan puesto a pensar, ¿cómo será la iglesia del Nazareno, Monte Ararat, nuestra iglesia, de aquí a 10 años, en el año 2034? ¿Cómo será? ¿Cómo se imaginan ustedes la iglesia? ¿Estaremos todavía en este edificio o estaremos en otro edificio? Si seguimos aquí, ¿se habrá eliminado ya el problema de las goteras? Ojalá, ojalá que sí. ¿Tendremos listos todos los anexos? ¿Habremos cambiado ya la fachada del templo? ¿Se dan cuenta que ya, ahora hermano, ya se nos rompió allá?
O sea, siempre hay algo, ¿verdad? ¿Habremos cambiado ya la fachada del templo? ¿Seguiremos teniendo solamente un culto? Piensen, estamos pensando de aquí a 10 años. De aquí a 10 años, ¿cómo estaremos? ¿Seguiremos teniendo solamente un culto los domingos? ¿Un culto con el templo medio lleno, como decía el hermano? ¿O medio vacío? No sé cómo lo quieran ver. Seguiremos estando así. Ah, ¿Cuántas células de oración tendremos de aquí a 10 años? ¿Cuántas células de crecimiento? Fíjense lo que estoy preguntando porque es parte de la visión. Se me quedó en la oficina el manual del discípulo que les dimos, creo que a todos, y ahí viene la visión de la iglesia del Nazareno, o por lo menos la visión de nosotros como iglesia del Nazareno Monte Ararat, en donde tenemos y seguimos teniendo el propósito de abrir células de oración, abrir células de evangelismo, abrir células de crecimiento, abrir otras congregaciones. De aquí a 10 años, ¿cuántas vamos a tener? Lo más importante, ¿cuántas personas estarán? ¿Quién estará en el liderazgo de la iglesia? Ahorita que vimos a Josué cantar, ¿cuántos años tiene Josué? 11. De aquí a 10 años, va a tener 21. ¿Será uno de los líderes de la iglesia? ¿Estará dirigiendo él alabanza en lugar del hermano Abdiel? De aquí a 10 años, Abdiel estará predicando ya como pastor de la iglesia, ¿sí? ¿Alguien dijo amén? Abdiel pasó saliva. De aquí a 10 años, ¿qué es lo que estará? ¿Cómo estaremos? Saben, me dio mucho gusto cuando saludé a las personas ver a Elizabeth, que estaba leyendo su Biblia. ¿Sabe por qué me llamó la atención? Porque muchos, y no veo a nadie, pero en vez de estar leyendo la Biblia, están revisando el celular, están viendo el Facebook, o están viendo el YouTube, o el Tuyu, como dije en una ocasión, ¿sí? Pero, ¿cuántos años tienes, Elizabeth? ¿16? Perdón que pregunte las edades, y a una señorita no se le debe preguntar, pero a ella todavía se le puede preguntar. De aquí a 10 años, 26 años, ¿sí? A lo mejor ya está casada, no sé. ¿Será alguno de los líderes de la iglesia? Y si el Señor Jesucristo viniera antes de esos 10 años, ¿qué iglesia va a encontrar aquí? ¿Qué congregación va a encontrar en Monte Ararat? ¿Encontrará una iglesia fiel? ¿Una iglesia con miembros, con una membresía de verdaderos creyentes que amen al Señor y vivan de acuerdo a su fe? Lucas 18:8 dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Saben, el mundo en el que vivimos se ha corrompido, está corrompido. Y de hecho empezó su corrupción desde el huerto del Edén. Desde ahí empezó su corrupción. Pero han pasado ya miles de años y esto ha empeorado. Y hoy hemos llegado al tiempo de lo que la Biblia hablaba, diciendo que la maldad se multiplicaría, el amor se disminuiría, ¿sí? Por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Hemos llegado al tiempo en el que la Biblia decía que vendrán tiempos en los que a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. La gente hoy en día se ha vuelto insensible a las cosas de Dios. No le interesan las cosas de Dios. Lo único que les preocupa a la gente son sus intereses personales, ¿sí? El último mensaje que dio el hermano Roberto nos habló de que hay iglesias que se están cerrando, y aquí por lo menos en Mount Pleasant hay 2 iglesias que se han cerrado y que ahora son negocios. Tremendo. Y yo me acerqué al hermano y le dije, hermano, pues
¿Dónde? Yo la verdad no me acordaba, pero sí, 2 iglesias se han cerrado y no queremos mencionar más, pero ganó más el dinero que el seguir predicando la fe. Nos volvemos a los intereses personales. Yo quiero preguntarles, ahorita estamos haciendo un ejercicio a 10 años, pero de aquí a 100 años, si el Señor todavía no viene, de aquí a 100 años, casi les puedo asegurar que ninguno de nosotros va a estar. Y el carro por el que tanto te preocupaste, de aquí a 100 años a lo mejor va a estar en la chatarra, ¿sí? La casa que tanto querías, bueno, definitivamente ya no vas a vivir ahí en esa casa. ¿Quién va a vivir ahí? No sé. A lo mejor el que llegó luego a vivir ahí dijo, esta casa ya está fea, esta casa ya está, vamos a tirarla y vamos a levantar otra casa. Hermano, la agenda humanista de la que ya hemos nosotros hablado y globalista se ha encargado de alejar al hombre de Dios, de la fe en Dios. La fe ahora es irrelevante. Ahora los derechos humanos, el derecho al aborto, el derecho al matrimonio del mismo sexo, la ideología de género y todas estas cosas que está siendo impulsada por los gobiernos, está siendo impulsada en las escuelas. Aquí hay maestras y no queremos, apreciamos el trabajo que ustedes hacen como maestras. Entiendo que Brenda, ¿sí estás en la escuela todavía, Brenda, dando clases? Bueno, están en ese círculo de las maestras, nuestra hermana Mari, Tinoco, Esther, Brenda, o sea, pero poco a poco, aún las escuelas están metiendo todas estas ideas que son contrarias a Dios. Y nuestros hijos están siendo expuestos a eso. ¿Cómo va a afectar esto a la iglesia en los próximos 10 años? Y vamos a quedarnos así nada más esperando a ver qué es lo que sucede. Hay una frase que nosotros como mexicanos decimos y que no es correcta. Eso es parte de nuestra ideología o de nuestra cultura. Cuando decimos, bueno, a ver qué pasa. ¿Lo han dicho ustedes eso? Ok, sí, vamos a ver qué pasa. Diremos eso ahorita aquí, de aquí a 10 años. Bueno, hermano, pues a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Hermano, definitivamente no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Algo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer ahora. No podemos esperar más tiempo, tenemos que hacerlo ahora. Y por lo menos hay 2 cosas que por lo menos nosotros tenemos que hacer. En primer lugar, afirmar nuestra fe y en segundo lugar, transferir nuestra fe. Porque si no hacemos eso, entonces la siguiente generación no va a conocer lo que nosotros conocimos. Me siento triste por lo que está pasando en Monte Ararat, allá en San Nicolás. Nosotros empezamos esa congregación. Estuvimos casi 10 años en esa congregación. Y luego nos venimos para acá y en estos 24 años han pasado ya como 6 pastores. ¿Por qué? Y creo, no estoy muy seguro, pero creo que la mayoría de esos pastores llegaron ahí y de ahí se brincaron acá a los Estados Unidos. Y me siento mal porque tal vez dijeron, pues el hermano puso el ejemplo, ¿verdad? Él hizo y se fue para allá. Y ya les he contado cómo fue todo lo que sucedió. Y, fue un llamado de Dios. Pero sería también un llamado de Dios para ellos, no lo sé. Y no quiero juzgar eso. Pero a lo que voy es que en ese tiempo, en esos 14 años o 20 años, no ha habido una estabilidad ministerial. ¿Por qué? Tal vez porque no había la visión, porque no se transfirió la visión o porque no se transfirió la fe. Y la gente que estábamos ahí, pues ahora no está. Y la siguiente generación, ¿qué es lo que pasó? En México tenemos también un dicho que dice que para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo, ¿sí? Porque cuando llegó alguien
aunque no tenía la misma visión, pues bueno, empezó ahí las situaciones difíciles, en fin. Algo pasó. El asunto es que no pudimos mantenernos y no pudimos transmitir la fe. Todavía podemos hacer algo y queremos hacer algo, pero estamos pensando ahora aquí. De aquí a 10 años, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? ¿Cómo vamos a estar? Todas estas preguntas que hice al principio, tenemos que hacérnosla. Segunda Timoteo capítulo 1, versículos 3 al 7 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Y quiero decirles, hermanos, gracias a Dios porque su espíritu tranquiliza mi conciencia, porque he hecho pues lo mejor que he podido, ¿sí? Y luego, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. Se lo decía Pablo a Timoteo, pero quiero decírselos a ustedes, hermanos, sin cesar me acuerdo de ustedes en mis oraciones. Y muchas veces en la noche, aún en la noche, me he despertado pensando en alguno de ustedes y he orado. Y nadie me ha llamado para decirme, ¿sabe qué, pastor? Tenía este problema y algo sucedió a las 2 de la mañana, a las 3. No sé, porque a lo mejor ni siquiera nosotros nos damos cuenta de lo que Dios nos está librando, pero Dios nos está mostrando algo. Y estamos siempre pensando en ustedes día y noche. Y dice el apóstol Pablo: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Y miren, esto es el punto en el que quiero centrarme y llamar más la atención. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de las manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, hermanos, dos cosas que tenemos que hacer. En primer lugar, tenemos que afirmarnos en la fe. Y cuando estamos hablando de la fe, hermanos, estamos hablando de esa creencia, de esa fe, de ese camino en el cual ahora nosotros estamos andando. Este es el camino de la fe. Jesucristo dijo: yo soy el camino. Y cuando nosotros venimos a Cristo, empezamos a andar por ese camino. El profeta dice: habrá ahí calzada y habrá un camino, y será llamado camino de santidad. Ninguna cosa inmunda pasará por ese camino. Y el que ande por ese camino, y está hablando de ese camino de Jesucristo, de la fe, el que ande por ese camino, por muy torpe que sea, no se extraviará. Entonces, primero que nada, tenemos que afirmarnos en la fe, en este camino en el cual nosotros hemos andado. En nuestra fe en Cristo. No es esta fe salvadora, estamos hablando de la fe en Cristo, del camino que ahora nosotros hemos estado andando. Yo les he contado parte de mi testimonio. Mi testimonio no se puede desligar del testimonio de mi abuelo, Salomé García, o del testimonio de mi padre, Jesús García, que cuando él se bautizó en aquel entonces, él dijo: no puedo yo llamarme como mi Señor. Y él se cambió el nombre y le pusieron Samuel García. Y de hecho siempre le conocen allá, o le conocieron como el hermano Samuel. El hermano Samuel. Bueno, mi abuelo fue el primero. Y conozco el testimonio de mi abuelo. ¿Por qué? Porque él nos lo contó. Y la fe de mi abuelo la transmitió a mi padre, al que no quería nada con Dios. Él, igual que mi abuelo, estaba metido en el alcoholismo, en la prostitución, dueños de cantinas, dueños de negocios, que cuando mi abuelo se convirtió y entró en el camino, aceptó esta fe, quiso transferir esa fe a mi padre, y mi padre decía: yo no estoy loco como usted. Y mi abuelo, llorando, decía: hijo, ojalá algún día estés tan loco como yo. Y llegó el día en que mi papá también enloqueció. Y luego él transmite la fe a mí. Pero ahora yo me pregunto, ¿quién habrá hecho un mejor trabajo? ¿Mi abuelo transfiriendo la fe a mi padre?
Mi padre transfiriendo la fe a mí o yo transfiriendo la fe a mis hijas, a Kelly y a Karen. Bueno, aquí están ellas dos. Vicky, ¿quién habrá hecho mejor trabajo? ¿Güelo, Salomé o mi tía Petra? ¿O tú? Y ahora aquí está Lupe, aquí está Nancy. Y allá está Eliud, que a lo mejor algún día también lo traemos para acá. Sí, no sé quién dijo sí. Ok, pero ¿se dan cuenta, hermanos, cómo las generaciones se han ido transfiriendo? La fe se ha transferido. Y ahora yo me preocupa que la fe que yo tengo, el camino que yo tengo, mis hijas lo abracen bien. Ellas han pasado conmigo muchas cosas. Yo me he equivocado en muchas ocasiones y ellas lo recuerdan, ¿sí? A veces he hecho algunas cosas, como en algún tiempo que yo les tiré unas muñecas porque dije, pues esto es satánico, y hasta la fecha ellos siguen recordando y dicen, ay, papá nos tiró esas muñequitas. Y todavía me lo reclaman. Pero ellas saben que todo lo hice pensando en ellas y en transferir esa fe, ¿sí? Ahora, la pregunta es, Kelly y Karen están transfiriendo esa fe a Naomi y a Rafael, a Emma, a Camila. Lupe, estás ahora transfiriendo esa fe a Brian o Nancy. Qué orgullosa se ha de sentir Nancy. Ahora Josué está cantando, Caleb está allá en los controles. O sea, estamos haciendo el trabajo, porque si no hacemos el trabajo, entonces Dios tomará cartas en el asunto. Miren lo que dice el Salmo número 78, versículos 1 al 7. Y no me quiero detener mucho aquí respetando el tiempo, pero no quiero que estén pensando en que ya se está haciendo muy tarde y el hermano se va a tardar. Sean pacientes conmigo, un poquito. Salmo 78, 1 al 7 dice: escucha, pueblo mío. ¿Cuál es el pueblo? Nosotros ahora somos el pueblo de Dios. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales, miren, tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido, que quienes nuestros padres nos contaron, ¿sí? Nuestros padres nos contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando contando ahora a la generación venidera. ¿Cuántas generaciones vemos aquí? La presente, que está diciendo, hemos oído y hemos entendido las cosas que nuestros padres nos contaron. La fe que yo tengo ahora, el camino que yo tengo, este camino que yo he abrazado, es por lo que me contó mi abuelo, es por lo que me contó mi papá, o por lo que yo vi en mi abuelo y vi en mi papá. Y ahora lo vivo yo. Nancy hoy mencionó una frase que siempre ha estado presente en mí cuando yo me vine a los Estados Unidos y que hablé con papá y le dije, papá, me están pidiendo esto. Él, después de pensar un rato, dijo, bueno, si Dios te está llamando, ve. Pero una cosa te pido, vive lo que predicas. Y eso ha estado siempre en mí. Yo lo aprendí de él. Él lo aprendió de su papá. Mi abuelo fue la primera generación de cristianos. Él no conocía, sus padres no conocían el camino de la fe. Pero por alguien va a empezar. Tal vez ustedes lo han recibido de otros, de sus generaciones anteriores, o tal vez esta es la primera generación y ustedes son los responsables de transmitirlo a la siguiente generación. Aquí estamos viendo cómo ellos dicen, hemos oído estas cosas de nuestros padres y no las encubriremos a sus hijos. Y yo ahí dije, a lo mejor aquí está mal escrito porque debería decir no las encubriremos a nuestros hijos. Pero no, estudiando bien el pasaje, se refiere a sus hijos porque son hijos de Dios. O él espera que sean hijos de Dios, como la pequeñita que ahora presentamos, Sofía. Ok, ella es de Dios.
Y Dios nos da la responsabilidad de tener a los hijos para que nosotros los eduquemos en el camino del Señor. Instruye, ese es el mandato, instruye, enséñalos, corrígelos, repréndelos. Es la función de nosotros como padres. Así es que aquí tenemos ya dos generaciones, la actual y la anterior, la que nos contó. Y luego dice, cuando no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera. Tercera generación, la que viene, le contaremos las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, ahí está otra vez el mandamiento, a nuestros padres, que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. O sea, si Dios no viene pronto y Sofía crece, pues los hijos de Sofía, los nietos de Luis y de Esther, ya cuando Luis quizá no tenga pelo acá y tenga mucho pelo aquí, y esté de abuelito, y sus nietos, Sofía estará compartiéndolo a sus nietos, para que lo sepan esas generaciones venideras. Y miren cómo termina diciendo, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Hermanos, la voluntad de Dios es que nosotros transmitamos la fe a la próxima generación. Si no lo hacemos, entonces pagaremos las consecuencias. Miren lo que dice este otro pasaje. Y antes de ver este pasaje en Josué, viene a mí la pregunta. Cuando hablamos de transmitir esto a la siguiente generación, tiene que ser una fe genuina, una fe no fingida. Porque, hermanos, creo que hay diferentes tipos de fe. A veces siento como que mucha gente tiene una fe así como que media abstracta, no es una fe concreta, no hay una creencia firme, sino que pues es algo muy abstracto, alejado de lo que enseña la Escritura, una fe tradicionalista nada más, una fe enfocada en la idolatría, una fe enfocada en numerología o en cosas que están completamente alejadas de Dios. Otros enseñan una fe ceremonial. ¿Cómo será esa fe ceremonial? Una fe solamente de ceremonias, de cultos. Vamos al culto. ¿Por qué? Pues es que hay que ir al culto. Vamos al culto. Y cuando no se puede, pues no se puede. Hoy no se puede. ¿Saben que alguien decía, el pastor tiene la responsabilidad de estar siempre en la casa de Dios? ¿Por qué? Porque es el pastor. Hasta hacen chistes de eso. Hace poquito estaba reunido con unos pastores ahí y estaban diciendo, sincerándose, diciendo, hay ocasiones en las que no quiero ir al culto. Y yo les dije, bueno, ¿recuerdan aquella persona que estaba ahí en la cama y que no quería ir al culto? Y dice, yo creo que hoy no voy al culto. Pero después me acuerdo que yo soy el pastor y pues ni modo, tengo que ir al culto. Pero ¿saben una cosa? No es solamente el pastor tiene que ir al culto. Ustedes tienen que venir al culto. Y yo no se los he dicho así, pero ahora se los estoy diciendo. Es responsabilidad de ustedes venir al culto. ¿Sí? Así como es responsabilidad del pastor estar siempre. Habrá algunas excepciones por algunos otros compromisos, pero hasta donde se pueda. Lo he mencionado también en varias ocasiones, el trabajo debe ser el pretexto para faltar el trabajo no es el pretexto para faltar a la iglesia. La iglesia debe ser pretexto para faltar al trabajo. Pero cuando nosotros ponemos en primer lugar al trabajo, ahí estamos transmitiendo una fe ceremonial nada más, una fe de ritual, una fe de costumbre, en donde celebramos la Navidad, en donde celebramos la Semana Santa, en donde celebramos la Pascua, en donde celebramos y nos volvemos celebración. Gracias a Yareli que nos hace este reconocimiento. Y por cierto, Yareli no recibió su reconocimiento, pero pues ella ha estado manejando todo esto y gracias por esto.
Pero en realidad, pues la honra y la gloria es para Dios. A veces en las iglesias nos volvemos muy activistas y tenemos el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Maestro, el Día del Pastor. Hermanos, gracias por amarme, pero creo que no hemos celebrado nunca el Día del Pastor. Yo me sentiría incómodo estar sentado aquí en una silla, así enorme la silla, que todos me estén cantando: pastor, qué lindo eres, pastor, qué bueno eres, pastor. El pastor de pastores es Él. Y Nancy mencionó también otra frase que yo menciono conseguido, y no sé si ahorita la volví a repetir, pero mi filosofía en el ministerio siempre ha sido esta, o desde que empecé el ministerio, y dije: en todo lo que yo haga, si hay algo que se hizo bien, la gloria es para Dios, el mérito para otros, y para mí el gozo. Yo solamente el gozo. Yo no quiero tener los méritos de que cuando dejamos Monte Ararat, gloria a Dios, era una congregación fuerte. Vicky tal vez se acuerde de eso. Y mi amigo que llegó después se tomó la foto. Irma luego me decía: oye, pero ¿tú por qué no te tomaste la foto? Tú eres el que deberías estar ahí. A mí no me interesó la foto. Alguien más se tomó la foto. Y se tomó la foto con una congregación grande que después, ahora, está en crisis. Es que la gloria no es del hombre. La gloria es para Dios. Así es que esa es la otra fe, una fe ceremonial, solamente de cultos, de tradiciones, de que hay que orar porque hay que orar, hay que ayunar porque hay que ayunar, y son tradiciones y no son cosas que las hacemos con todo el corazón. Pero la fe genuina, una fe que se ve, una fe que se vive, una fe no fingida, es una fe que trasciende, es una fe que se hereda, es una fe que se transmite de generación y generación, y que tenemos que transferir y transmitir, porque si no vamos a tener problemas con el Señor. Josué capítulo 2 versículos 6 al 10. Cuando Josué muere, cuando ya está y ahí en ese pasaje se narra la muerte de Josué, dice de la siguiente manera, y si lo están viendo en su pantalla, dice: porque ya Josué se había despedido, o había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Ya les habían repartido la tierra, ya estaban felices, ya tenían cada quien su territorio. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras. Hoy cantamos ese canto, ¿verdad, Abdiel? Las grandes maravillas de Dios. Es bueno contarlas. Bueno, ellos las habían visto, las grandes obras de Jehová que Él había hecho por Israel. Pero, y ahí está el pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y miren lo que dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que Él había hecho por Israel. 3 generaciones bastaron para que el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, se alejara de Él. El pueblo de Israel fue un desastre. En el libro de Jueces se muestra todo el desastre del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se alejaron de Dios y porque no transfirieron la fe genuina a la descendencia. Y luego dice en el capítulo 2, versículos 11 al 14, Jueces 2, 11 al 14. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Eso es idolatría. Dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot.
y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores y los que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Un pueblo que venía siempre venciendo, 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 conquistando, ahora derrotado a causa de haberse alejado de la fe genuina, la fe no fingida. Si no transmitimos la fe a nuestros hijos, hermanos, la siguiente generación no va a conocer esas maravillas de Dios, lo que Dios ha hecho con ustedes. Si para ustedes es irrelevante, para ellos va a ser irrelevante. Si para ustedes la fe no es algo que se debe sentir, que se debe de vivir, entonces ellos no lo van a considerar así. Y la responsabilidad es de nosotros como padres. Los padres somos los principales responsables en cumplir esta encomienda. Ahí la escritura dice, mandó a nuestros padres que la comunicaran a los hijos. Nosotros como padres somos los que tenemos que transmitir esto. Lo que les decía a Esther y a Luis, tener hijos es una bendición muy, muy especial. Pero es una responsabilidad muy grande. La responsabilidad es encaminarlos en el camino de Dios, es transmitirles la fe. La iglesia tiene un papel importante, pero no es determinante. Y hace tiempo mencioné esto y creo que la última vez que lo mencioné, alguien se molestó y no regresó a la iglesia porque dije que la iglesia no es la responsable de educar a los hijos, son los padres. Y causó un poquito de molestia y ya no regresó, pero es que es la verdad. ¿Qué es lo que dice Deuteronomio 6, 4 al 9? Dice, oye Israel, esto debemos nosotros de memorizarlo. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes en todo momento. Dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La familia, hermanos, es la mejor escuela. Debe ser la escuela. Yo le digo a mi nieta acerca de homeschool. Y no quiere estar en homeschool. Ahora ya lo voy a evidenciar ahorita que no está aquí. Ella quiere estar en la escuela tradicional. ¿Por qué? Porque ahí voy a socializar. Ok, pero en realidad todos nosotros deberíamos de tener, o sea, sí, mandar a los hijos a la escuela está perfecto. Pero la mejor escuela está en tu casa. Ahí es en homeschool. Ahí es en donde aprenden los valores. Ahí es en donde aprenden el respeto. Ahí es en donde aprenden mucho y donde aprenden ahí la palabra de Dios. Por eso es importante que nuestra fe sea genuina, que nuestra fe no sea una fe fingida, porque tenemos que enseñarles y transmitirles esa fe a nuestros hijos. Deuteronomio 11 del 18 al 21 dice, por tanto pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos y las enseñarán a sus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, ¿sí? Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas para que sean vuestros días, etcétera, etcétera. ¿De qué hablan cuando se sientan con sus hijos en la mesa? Si es que se sientan con sus hijos en la mesa, porque hoy ya no. Llega el muchacho y come solo, porque mamá está trabajando, porque papá está trabajando. Les dejan la llave para que ellos entren ahí solos y entran y están toda la tarde solos. No hay una comunicación. ¿Qué les enseñamos? ¿Qué fe les transmitimos? ¿Saben? Años atrás, no sé cuántos años atrás, pero un par de años atrás, cuando el equipo de los Tigres ganó no sé qué número de estrella. O sea, ya un montón de estrellas. Y siempre hay una rivalidad ahí entre los Tigres y los Rayados. Yo vi el video. Cómo había, eso es fanatismo. Cómo había, estaban gritando ahí.
Y este muchacho abraza a su papá y dice: jefe, gracias por transmitirme esos colores. Los llevo en el pecho, los llevo en el corazón. Soy tigre de corazón. Y Amero decía: aleluya. Agradecido con su padre porque le transmitió el amor por un equipo de fútbol. Ahí no batallamos. Ahí nuestros hijos adoran el fútbol porque nosotros adoramos el fútbol, adoran el béisbol porque adoramos el béisbol, adoran cualquier otro deporte, y se vuelve el ídolo. Y recuerden los mandamientos. Dios había dicho: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ese es un Dios ajeno. Debo terminar, hermanos. Ya me extendí, pero debo terminar. Como quiera, vamos a seguir con este tema todavía después. Lo más importante, hermanos, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer como iglesia? Hermano, como iglesia, lo más importante es ayudarles a ustedes como adultos. Por eso es que predicamos la palabra y no estamos predicando otras cosas aquí de superación personal y de que, o sea, por eso enfatizamos en la palabra. Sí enfatizamos en la adoración, pero queremos enfatizar más en la palabra para que tu fe sea sincera y puedas transmitirle esta fe a tus hijos. Porque aún con todo eso, aun que nosotros les demos buen ejemplo a nuestros hijos, al final de cuentas la decisión va a ser de ella. No es una garantía, y perdónenme si lo menciono también así, y no se vayan a molestar. Algunas veces nosotros tomamos los textos y los sacamos de contexto y decimos: oh, es que la escritura dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ok, yo ya creí en Jesucristo, aunque ande en las drogas y aunque ande, Él ya está establecido que tal vez algún día va a llegar, por la misericordia de Dios. Pero no es porque esa escritura así lo diga. O sea, nuestra fe tiene que ser genuina, pero ellos finalmente van a tomar la decisión. Y esa decisión va a ser más fácil cuando nosotros hayamos dado un buen ejemplo para ellos. Así es que, hermanos, Dios está buscando hombres y mujeres fieles que acepten el reto. Y qué bueno que ya vienen los niños. El reto de afirmarse en la fe. Y yo quisiera ahora, hermanos, orar por la siguiente generación y orar por esta generación, por ustedes, hermanos. Así es que para terminar, yo quisiera que todos los niños pudieran pasar y ustedes como padres los trajeran aquí al frente y oraran por ellos, pero que al mismo tiempo oren por ustedes, pidiéndole al Señor: Señor, ayúdame a tener una fe genuina. Una fe no fingida. Ya no tocamos mucho de este pasaje de Pablo a Timoteo, pero qué importantes son las abuelas y los abuelos. La fe de Timoteo venía de su abuela Loida y de su madre Eunice. Hoy dicen que los abuelitos están solamente para chiflar a los niños. No, no estamos para chiflarlos. También nosotros tenemos la responsabilidad de educarlos, porque esto lo transmitiremos a esta generación que sigue y a la siguiente. Y si lo hacemos bien, ellos a su vez seguirán transmitiendo de generación a generación. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Yo quiero invitar que los niños pasen aquí al frente y los papás de los niños pasen atrás de ellos, que los bendigan, que pongan sus manos sobre ellos. No solamente los pequeñitos, los jóvenes también. Hermana Mari con Elizabeth y hermana Lupe con Roberto y padres, bendigan a sus hijos, pónganlos en las manos de Dios y pidan a Dios que les dé a ustedes, que nos dé a nosotros, nuestra generación, una fe no fingida para que podamos transmitirla a las siguientes generaciones. Al estar aquí al frente, hermanos, no es porque este lugar aquí ustedes vayan a recibir más que si están allá en sus asientos, no, pero está indicando precisamente esa fe que ustedes tienen, y aquí en el altar de Dios es en donde ustedes van a consagrarse, ustedes
ustedes y consagrar a sus hijos también. Eso es el altar. Les decía al principio, han cambiado las cosas. Al principio era el altar de Dios y después, bueno, se convirtió en el púlpito. Pero lamentablemente en muchas iglesias aún el púlpito se ha quitado y ahora solamente es el show o el no sé, como que el avivamiento y la emoción y todo eso. Pero es una fe fingida, no es una fe genuina. No sé si tenemos algo de música ahí, Yareli, que nos puedan poner mientras oramos por ellos y bendecimos a la siguiente generación. No esperen que pase yo ahí a cada uno de ustedes. Empiecen a orar por su familia, bendigan a su familia. Ustedes como padres son los sacerdotes de su casa. Ustedes son los responsables de bendecir a sus hijos y transmitir esa fe a la siguiente generación. Háganlo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Empiecen a orar, hermanos, ahí por sus hijos. Bendíganlos, pónganlos en las manos de Dios y sobre todo pidan esa fe genuina en ustedes, que sea la fe de ustedes una fe genuina, una fe no fingida. Padre bendito, en este momento, Señor, queremos presentar delante de ti, Señor, esta generación, una generación que ha conocido tu gloria, una generación, Señor, que ha visto tus maravillas. Una generación, Señor, que hemos visto el poder tuyo manifestarse. Hemos visto en nuestras familias sanidades. Hemos visto en nuestras familias milagros. Hemos visto en nuestras familias, Señor, cómo tu mano ha sido poderosa, Señor, y nos ha sacado. Que aún en medio de dificultades, Señor, hemos podido salir adelante. Que con tu palabra se ha cumplido cuando dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Siempre has suplido. Oh Padre, permite que nuestra fe se afirme, que nuestra fe sea una fe genuina, una fe sincera, una fe verdadera, una fe que pueda heredarse, una fe que pueda transmitirse, y así, Señor, bendecir a nuestros hijos y transmitir esa fe. Que si en este momento, Señor, tal vez nuestros hijos tengan algo contra nosotros y puedan decir, bueno, la verdad es que no ha sido muy buen ejemplo. Oh Señor, pero que en este momento todo eso se acabe y que venga una restauración en cada una de las familias, Señor, que ellos puedan sentir, Señor, esa bendición de parte de los padres a los hijos. Señor, en tu palabra dices que tú harás volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Y esta generación, Señor, te necesita. Esta generación de Monte Ararat, Señor, te necesita para que de aquí a 10 años, Señor, si tú no has venido, Señor, esta iglesia no sea igual. Que, Señor, la fe haya aumentado. Que nuestros hijos, Señor, te alaben. Que nuestros hijos te bendigan. Que de aquí a 10 años, Señor, algunos de los jovencitos estén tomando nuestro lugar. Estén predicando tu palabra, Señor, con el mismo entusiasmo o más, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu. Que estén compartiendo tu palabra, que tengan en ellos, Señor, ese deseo ardiente de compartir tu palabra a la siguiente generación, de compartir la fe a la siguiente generación y a la generación que sigue después de esa generación. Pero hoy, Señor, nos consagramos a ti y te pedimos, Padre, que seas con nosotros y que tengas de nosotros misericordia. Oh Señor, no se aparte tu rostro de nosotros. Perdónanos, Señor, si nuestra fe no ha sido genuina. Perdónanos, Señor, si no nos hemos comprometido, Señor, como veíamos hoy en la lección de escuela dominical. Perdónanos, Señor, si no hemos buscado esa llenura del Espíritu Santo. Pero hoy, Señor, la buscamos aquí y te pedimos, Padre, que tú seas con cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, por los jefes de familia, por todos los que están aquí, Señor, por la responsabilidad que tú les has dado a ellos como sacerdotes de su casa, a las hermanas, a las esposas que son madres, Señor, gracias por su vida, a las abuelitas que hay aquí, Señor, gracias también por ellas, Señor, porque juegan un papel muy importante como lo hacía Loida, Señor, a las mamás como lo hacía Eunice, Señor, bendícelas, bendice, Señor, la fe de ellas y que sus hijos, Señor, reciban por heredad una fe genuina, una fe no fingida, como dice tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho y por lo que tú harás, porque así estamos garantizando, Señor, la continuidad de este ministerio en este lugar y sobre todo, Señor, las familias transmitirán la fe, Señor, que es necesario transmitir a la siguiente generación. Y por todo lo que tú has hecho,
por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás. Tendremos cuidado de darte siempre la honra, la gloria, el poder y la alabanza, desde ahora y por la eternidad de los siglos santos. Amén, amén, amén. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. Aleluya. Gracias, hermanos. Gracias. Pueden pasar a sus lugares y sigan adelante. Transmitan esa fe. Vivan lo que predican. ¿Sí? Gracias. Es tiempo de despedirnos. Vamos a despedirnos. Me han solicitado que invite a las mamás, a las mujeres, perdón, a todas las mujeres que se queden. Yo sé que es tarde, pero bueno, van a tomarles unos minutitos ahí para comentar con ustedes algo importante. Gracias nuevamente, hermanos. Gracias a quienes hacen posible también esta transmisión. Bendecimos sus vidas y les damos gracias, y la honra y la gloria para Dios. Oremos para despedirnos, hermanos. Amén. Vamos a orar y así seremos despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Ahora te pedimos, Señor, que con tu ayuda podamos cumplir la promesa que hemos hecho delante de ti, Señor, de transmitir, de vivir primero que nada nuestra fe, una fe genuina, una fe no fingida, vivirla, afirmarnos en la fe y transmitirla a la siguiente generación, Señor, para que tu palabra siga corriendo, se siga extendiendo, Señor, como ha sido tu mandato, y nuestras familias, Señor, sean benditas. En tu promesa serán benditas todas las familias de la tierra. Gracias, Señor, por tu palabra. Despídenos en paz, Señor, los unos de los otros, mas no de tu presencia. Ve con cada uno de mis hermanos hasta sus hogares. Quédate con quienes han de quedarse, y que el amor tuyo, el amor de Dios el Padre, la gracia de Jesucristo y la participación gloriosa del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con todo tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les siga bendiciendo. Salúdense unos a otros. La paz de Dios sea con ustedes.